Bienvenidos a este rincón donde las historias cobran vida para acompañarte en el sueño. Hoy te invito a descubrir un misterio que atraviesa siglos, un secreto oculto en las sombras del tiempo, antes incluso de que los caballeros templarios levantaran sus estandartes. Prepárate para adentrarte en la historia fascinante del Código Merovingio y el linaje que cambió el curso de la Edad Media. Si te gusta viajar conmigo a través de los secretos del pasado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia que despierte tu mente y calme tus noches. Hace mucho tiempo, mucho antes de que los templarios defendieran la cristiandad, existió una dinastía cuya sangre y misterios intrigaron a reyes y profetas. Los Merovingios. Su nombre proviene de Meroveo, un legendario líder que, según se dice, fue descendiente de una criatura mítica, un ser cuya historia combina realidad y leyenda, otorgando a su linaje un halo casi divino. Los merovingios gobernaron vastos territorios en lo que hoy conocemos como Francia y parte de Alemania, entre los siglos V y VIII. Fueron guerreros y diplomáticos, pero también guardianes de un secreto que desafiaba el poder y el conocimiento de su época. No eran simples reyes. Se decía que portaban en sus venas un linaje sagrado, una conexión especial con figuras bíblicas que les confería autoridad más allá de la política y la guerra. ¿Pero qué era ese misterio? Algunas teorías sugieren que su sangre provenía de una unión especial con figuras emblemáticas, una mezcla que podía alterar el destino de Europa. Esto no solo atrajo la atención de sus contemporáneos, sino también de organizaciones secretas que siglos después se cruzarían en la historia con los propios templarios. Mientras los merovingios tejían su poder en la penumbra, la Europa medieval comenzaba a formarse, y con ella la necesidad de proteger secretos antiguos que podrían cambiar el entendimiento de la historia. Acompáñame para descubrir cómo ese linaje fue más que una dinastía. Fue el guardián de enigmas que aún hoy despiertan la imaginación. El linaje merovingio no solo se definía por la sangre que corría en sus venas, sino también por símbolos y rituales que acompañaban su reinado. Uno de los elementos más enigmáticos era su cabello. Los merovingios eran conocidos como los reyes de los cabellos largos. No era un simple estilo o moda, sino un símbolo sagrado de poder y autoridad. Se decía que mientras mantuvieran su melena intacta, conservarían la protección divina y la conexión con ese linaje misterioso que los hacía únicos. Este detalle, aparentemente trivial, tenía un significado profundo en una época en la que los signos y los símbolos hablaban un idioma secreto para aquellos que sabían interpretar. La melena era un estandarte de su linaje, un código oculto a ojos profanos, pero que marcaba la diferencia entre un rey ordinario y uno elegido por el destino. La historia nos cuenta que el fin de esta dinastía no fue solo el resultado de batallas o intrigas políticas, sino de una conspiración mucho más compleja. A medida que los francos y otros reinos emergían, comenzaron a surgir grupos secretos interesados en apoderarse de ese legado oculto, en entender y controlar ese poder que iba más allá de la simple gobernanza. Aquí es donde comienza a tejerse el puente hacia los templarios, esos caballeros envueltos en misterio y leyenda, que siglos después custodiarían sus propios secretos. Los templarios, aunque famosos por su rol en las cruzadas, también fueron guardianes de saberes ancestrales, y algunos historiadores sugieren que parte de su misión fue proteger y continuar con el legado de los merovingios. En este entramado de poder, sangre y misterio, se esconde una historia de alianzas ocultas, traiciones y secretos que cambiaron la historia de Europa. No estamos hablando solo de reyes y caballeros, sino de una trama donde lo divino y lo humano se entrelazan en una danza casi mágica. Pero más allá de los símbolos y las conspiraciones, lo que realmente distingue al código merovingio es el enigma que rodea su origen y propósito. Algunos creen que este código no es solo un conjunto de leyes o reglas, sino un mensaje cifrado, un legado oculto transmitido a través de generaciones, que contiene verdades capaces de cambiar la percepción de la historia y la religión tal como las conocemos. Imagina por un momento que ese linaje, esa sangre sagrada,
estuviera vinculada no solo a reyes o guerreros, sino a figuras bíblicas como Jesús y María Magdalena. Esta idea, aunque controvertida, ha alimentado numerosas teorías y relatos que sugieren que la verdadera herencia de los merovingios no era política, sino espiritual y genética. Una pequeña fábula que ilustra este concepto dice así: en un bosque, un árbol robusto y milenario crecía entre otros más jóvenes. Este árbol, aunque parecía común, guardaba en sus raíces un agua pura que podía sanar cualquier herida. Los aldeanos sabían que protegerlo era vital, pues su savia representaba la vida misma. De forma parecida, el linaje merovingio guardaba un agua sagrada, un poder oculto que debía ser protegido a toda costa. Esta protección no solo era física, sino también simbólica. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque esos secretos pasaron de mano en mano, de generación en generación, hasta llegar a los templarios, quienes no solo defendían templos y reliquias, sino también esos secretos que podían transformar la historia. Cada gesto, cada ritual, cada leyenda escondía una capa más profunda del código merovingio. No era simplemente la historia de una dinastía caída, sino la crónica de un legado que trascendía el tiempo y que aún hoy despierta la curiosidad de quienes buscan en el pasado respuestas para el presente. Ahora, adentrémonos en el corazón mismo del misterio. ¿Qué tenía de especial ese linaje merovingio que lo hacía tan codiciado y temido? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la historia oficial, esa que se escribe en los libros y que a menudo se queda en la superficie de las guerras y conquistas. Los merovingios no solo fueron reyes guerreros, sino custodios de un conocimiento ancestral que mezclaba la política, la religión y la simbología. Su poder no descansaba únicamente en su ejército o en sus alianzas, sino en la idea de que eran portadores de una verdad sagrada, un linaje que conectaba la humanidad con lo divino. Según algunas fuentes históricas y leyendas transmitidas, la dinastía merovingia afirmaba descender de Meroveo, cuyo origen no está del todo claro y que algunos vinculan con una figura semimítica, una criatura surgida del mar o con sangre extraordinaria. Esta mezcla de realidad y mito otorgaba a su linaje una aureola de misterio casi místico, algo que les confería un aura de invencibilidad y santidad. Esta conexión especial no era solo una historia para impresionar a sus súbditos, sino una base para ejercer un poder casi absoluto. En una época donde la legitimidad del gobernante estaba íntimamente ligada a la voluntad divina, tener una sangre supuestamente bendecida o milagrosa era un argumento inquebrantable para mantener el trono. Pero lo más fascinante es que este linaje, y el código que lo acompañaba, guardaba secretos ocultos en símbolos, documentos y rituales. No era un simple linaje de sangre, sino un mapa encriptado hacia un conocimiento que, si caía en manos equivocadas, podría alterar la fe y la política de toda Europa. Con el tiempo, este legado pasó de ser un secreto merovingio a un tesoro protegido por sociedades ocultas. Aquí es donde los templarios entran en escena. Aunque son conocidos principalmente como guerreros de las cruzadas, su verdadera misión iba más allá. Proteger reliquias, pero también custodiar esos secretos milenarios que podrían cambiar el curso de la historia. Los templarios, en su estructura casi monástica y militar, tenían acceso a saberes esotéricos y conocimientos que provenían de antiguas tradiciones. Muchos creen que ellos eran los guardianes del código merovingio, asegurándose de que sus misterios no fueran revelados a quienes no estaban preparados para comprenderlos. Este entramado de poder, religión y secretos ha alimentado innumerables leyendas y teorías a lo largo de los siglos, convirtiendo a los merovingios y a los templarios en protagonistas de una historia que mezcla verdad y mito, historia y leyenda, sangre y símbolo. Mientras las ciudades medievales crecían y Europa se transformaba, ese código seguía vivo en las sombras, oculto en manuscritos olvidados, en rituales silenciosos, esperando ser descubierto por aquellos que pudieran leer entre líneas y comprender el verdadero valor de ese legado.
Al mirar con detenimiento los vestigios que nos dejaron los merovingios, nos damos cuenta de que su influencia va mucho más allá de simples relatos de reyes y batallas. En cada catedral, en cada inscripción, en cada símbolo tallado en piedra, se esconden pistas que hablan de un mensaje codificado, una historia que solo aquellos con ojos atentos y mente abierta pueden descifrar. Uno de los elementos que más ha fascinado a historiadores y expertos es la famosa Cruz de San Miguel, asociada muchas veces con el linaje merovingio y con ciertos templos. No es una cruz cualquiera. Sus detalles esconden patrones numéricos y geométricos que algunos interpretan como parte de un lenguaje secreto, un alfabeto cifrado que revela verdades ocultas. Imagina que estás en una antigua abadía, caminando por pasillos oscuros y silenciosos. Allí, entre vitrales y columnas, encuentras símbolos que parecen simples decoraciones, pero que en realidad son claves para entender un mensaje profundo. Los merovingios y luego los templarios usaban estos signos para comunicarse entre ellos, para proteger información sensible y para mantener vivo el secreto de su linaje y su poder. ¿Pero qué poder es ese? En esencia, el código merovingio está ligado a la idea de un linaje sagrado que conecta lo humano con lo divino, algo que desafía las estructuras tradicionales de poder. Esto implicaba que la autoridad no provenía solo de la fuerza militar o la riqueza, sino de un derecho espiritual que trascendía lo terrenal. Esta idea era tan poderosa que muchos intentaron destruirla o apropiarse de ella. Por eso, el linaje merovingio terminó siendo perseguido y casi borrado de los registros oficiales, mientras que los templarios, en su papel de guardianes, luchaban por mantener intacta esa herencia. No podemos olvidar que en aquella época el control del conocimiento era también control del poder, y el código merovingio representaba una llave hacia secretos que podían cambiar el rumbo de la historia, desde interpretaciones diferentes de textos sagrados hasta la revelación de alianzas y pactos que moldearon el destino de Europa. Quizás por eso la historia oficial prefiere dejarnos solo fragmentos, dejando que el velo del misterio cubra lo que pudo haber sido una verdad incómoda para muchos. Pero tú, que ahora escuchas esta historia, formas parte de quienes están desenterrando esas piezas, de quienes están despertando a una nueva forma de entender el pasado. En medio de esta maraña de secretos y misterios, hay una historia que ilustra muy bien la esencia del código merovingio y su linaje, la leyenda del Santo Grial. No hablo solo del cáliz sagrado que bebió Jesús en la última cena, sino de un símbolo mucho más profundo, que algunos creen representa la sangre misma de un linaje especial, protegido y guardado a través de los siglos. Cuenta la tradición que el Grial no es solo un objeto físico, sino un emblema de vida y poder, una herencia sagrada que conecta a los merovingios con lo divino. En esta historia, el Grial no está en manos de un caballero solitario, sino custodiado por un linaje oculto que ha sobrevivido a guerras, persecuciones y el paso del tiempo. Para entenderlo mejor, pensemos en la fábula de la semilla oculta. Imagina un campo vasto y fértil, donde una pequeña semilla se entierra en secreto. Aunque invisible a simple vista, esa semilla contiene en su interior el potencial para un árbol majestuoso, que dará frutos y sombra por generaciones. Esa semilla es el legado, la sangre, el conocimiento escondido en el código merovingio. Los templarios serían los jardineros que protegen esa semilla para que, cuando llegue el momento adecuado, pueda crecer y revelar su verdadero poder. Esta conexión con el Grial y el linaje sagrado no es un mero cuento, sino una idea que ha influido en la forma en que ciertos grupos secretos y órdenes religiosas han actuado durante siglos. La búsqueda del Grial, en este sentido, simboliza la búsqueda del conocimiento perdido, de la verdad oculta que puede cambiar la percepción del mundo. Los merovingios, con su melena sagrada y su sangre misteriosa, fueron los primeros en custodiar este secreto. Y aunque su poder político se desvaneció, la esencia de su legado siguió viva, transmitida en símbolos, en rituales y en la memoria de aquellos que entendieron la importancia de proteger la verdad.
Así, el código merovingio no es solo una historia antigua, sino un mensaje para nosotros hoy, un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay un fondo de verdad esperando a ser descubierto, y que el poder real no siempre está en las coronas o en las armas, sino en el conocimiento y en la conexión con lo sagrado. Sigamos explorando ese legado oculto que llaman el código merovingio, porque para comprenderlo bien, necesitamos adentrarnos en la simbología y en las raíces espirituales que sustentan este linaje y su conexión con el llamado Santo Grial. El Santo Grial, tradicionalmente representado como el cáliz donde Jesús habría bebido en la última cena, es en realidad un símbolo con múltiples capas de significado. Más allá de ser un objeto sagrado, representa la idea de una herencia espiritual que trasciende lo físico. Algunos expertos y textos antiguos sugieren que el Grial no es simplemente un vaso, sino la sangre misma de un linaje especial, una línea de descendencia directa que se remonta a figuras bíblicas tan poderosas como Jesús y María Magdalena. Aquí entramos en un terreno fascinante y controvertido, la teoría de que los merovingios serían descendientes directos de esta unión sagrada, y que su poder real no estaba basado únicamente en el dominio territorial o militar, sino en esa conexión divina y genética. Esta creencia explica por qué eran tan meticulosos en preservar su linaje, y por qué su cabello largo era símbolo de esa pureza sagrada. El cabello, como en muchas culturas antiguas, simbolizaba la fuerza vital, la conexión con lo divino, y en el caso de los merovingios, una prueba visible de su derecho y poder. Para entender este simbolismo, volvamos a una historia que puede parecer sencilla, pero que encierra una gran enseñanza: la fábula del fuego que nunca se apaga. Imagina una tribu que enciende una llama sagrada para mantener vivo el fuego de su ancestro. Esa llama debe pasar de generación en generación, sin apagarse jamás, porque es la esencia de la vida, la memoria y la fuerza de todo su pueblo. Si esa llama se apaga, la tribu pierde su identidad y su poder. De manera semejante, el linaje merovingio era esa llama viviente, una conexión con un pasado sagrado que debía ser protegido y transmitido sin interrupción. Cada rey era el guardián de ese fuego, y su melena larga era el símbolo visible de esa responsabilidad sagrada. Pero el mundo no estaba listo para aceptar esta verdad. A medida que el cristianismo institucionalizado crecía, con sus estructuras rígidas y dogmáticas, esa conexión directa con la divinidad a través de la sangre se volvió peligrosa, una amenaza al poder eclesiástico. Por eso, se buscó deslegitimar y ocultar a los merovingios, borrando su linaje de los libros oficiales y reduciendo su historia a meras leyendas. Entonces, los templarios emergen como los protectores secretos de esa llama, custodios de un conocimiento antiguo y poderoso. En sus rituales y en sus misiones, no solo defendían la cristiandad, sino también la herencia oculta de los merovingios, la custodia de ese linaje sagrado y sus secretos. Este código, entonces, no es un simple documento ni una serie de leyes, sino un mensaje cifrado en símbolos, historias y rituales que han sobrevivido a pesar de las conspiraciones y persecuciones. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar la verdad en los detalles escondidos. Para ti que escuchas esta historia, este código es también una llamada a despertar, a entender que detrás de cada mito puede haber una realidad profunda y transformadora, y que el verdadero poder reside en conocer y proteger esa verdad. En este entramado de secretos y simbolismos, uno de los elementos más fascinantes es la manera en que el linaje merovingio se relaciona con antiguos conocimientos esotéricos y religiosos que han sobrevivido ocultos a través de los siglos. Para comprender la magnitud de este legado, es fundamental detenernos en cómo la transmisión de saberes sagrados, a menudo disfrazados en símbolos y rituales, ha servido para proteger verdades que la historia oficial ha preferido ignorar o borrar. Los merovingios, en efecto, no solo eran reyes, sino también guardianes de un conocimiento que integraba la espiritualidad con la política y la cultura. En su corte las leyendas y los mitos convivían con la realidad,
y en ellos se ocultaban mensajes cifrados que solo los iniciados podían entender. Por ejemplo, su relación con el símbolo del águila, que representa la conexión entre el cielo y la tierra, o con el número 7, que en muchas tradiciones simboliza la perfección y la totalidad. Estas conexiones no son meras casualidades. En la Edad Media, los números, las formas y los colores tenían significados profundos y eran usados deliberadamente para comunicar ideas complejas a aquellos que sabían interpretarlos. Así, la iconografía merovingia, presente en sus monedas, estatuas y vestimentas, era en realidad un lenguaje oculto que hablaba del linaje sagrado y de la misión que esos reyes llevaban adelante. Pero el verdadero enigma va más allá de los símbolos. Se encuentra en la idea de que este linaje sagrado poseía una herencia genética y espiritual que debía ser protegida a toda costa. La presencia de sociedades secretas, los misterios ocultos en las tradiciones templarias y la desaparición abrupta de los merovingios de la historia oficial son indicios de una lucha silenciosa por el control de ese legado. La persecución de los merovingios no fue solo una cuestión política, sino una batalla por el conocimiento y el poder espiritual. Y aunque su dinastía fue derrotada y reemplazada por otras casas reales, la esencia de su linaje continuó viva, protegida por aquellos que comprendían su verdadero valor. Los templarios, con su estructura casi monástica y militar, se convirtieron en los custodios de esa llama, manteniendo vivo el fuego del código merovingio. En sus rituales, en sus símbolos y en su modo de vida se reflejaban los ecos de esa antigua herencia. Por eso su repentina caída y persecución también han sido objeto de innumerables teorías que apuntan a un complot para silenciar el conocimiento que ellos protegían. Para ti, que escuchas esta historia en la quietud de la noche, es importante entender que el código merovingio no es solo una reliquia del pasado. Es una invitación a cuestionar, a descubrir y a conectar con la profundidad del legado humano. Es un recordatorio de que a veces los secretos mejor guardados son los que pueden iluminar nuestro presente y transformar nuestro futuro. Llegamos al final de este viaje por los pasajes ocultos de la historia, donde el código merovingio revela un linaje envuelto en misterio, sangre sagrada y secretos que desafiaron a la historia oficial. Este legado, nacido antes de los templarios y protegido por ellos con fervor, nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre reside en la corona ni en la espada, sino en el conocimiento profundo que atraviesa el tiempo y las generaciones. Los merovingios, con su melena que simbolizaba poder divino, y los templarios, guardianes silenciosos de ese enigma, son protagonistas de una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las versiones oficiales y a descubrir que detrás de cada leyenda puede existir una verdad transformadora. Quizás este código no sea solo una reliquia del pasado, sino una invitación para nosotros hoy, a proteger lo valioso, a buscar la verdad oculta y a mantener viva esa llama de conocimiento y misterio que siglos después sigue iluminando el camino. Si te ha intrigado esta historia, si sientes que quieres seguir explorando los secretos que el tiempo ha dejado para nosotros, te invito a suscribirte y darle like a este video, porque aquí, en este canal, cada historia es una llave que abre puertas a mundos fascinantes, ideales para acompañar tu sueño y alimentar tu curiosidad. No te pierdas lo que viene, porque las sombras del pasado aún guardan muchos secretos por revelar. Gracias por acompañarme en esta aventura, y recuerda, la historia no termina nunca, solo cambia de voz.